Ok, vamos a empezar la clase del día de hoy y hay que eh, dar un repaso, que es en lo que va a consistir la clase. Recuerden que la semana pasada se estudiaban las propiedades mecánicas de los materiales y en general tienen que ver mucho con los metales. Y si pusieron bien atención en lo que venía en los videos de la clase de la semana pasada, tenía relación, pues nos hablaba de la tensión, de la deformación, de dureza, de elasticidad, entre otras propiedades. Y si se fijan, la característica esencial es que estas propiedades uno las puede medir y además de medirlas, pues tiene cada una sus características, unas tienen unidades, otras no. En unas habla uno de porcentaje, em, en una se hace referencia a otras de las propiedades, como lo es en el caso de la elasticidad, y que tiene sus gráficos en base a otras de las propiedades, donde te habla pues del límite elástico. Y bueno, venía, lo que tenían que hacer ustedes era tomar notas, pasar los ejercicios, rectificar. Por ahí pueda ser que esté alguna de las notas que sean, que venga mal calculado, qué sé yo, ¿no? Ustedes tendrían que checar eso. Bueno, y para esta semana ya tienen ustedes abierto 3 ejercicios, unos cuantitos nomás, 3, que tienen que ver con la deformación en frío. También era la otra parte que se vio, la deformación en caliente y frío, para poder realizar la práctica que se observó, que es sobre enrolado, utilizando un simulador que es a través de Steel University, em, que propiamente son un instituto para estudio del acero, ¿no? Entonces estudian muchas piezas y con respecto a las propiedades. Entonces, parte de también dentro de la explicación de los videos venía que hay otras prácticas. Se va a hablar de dureza y de tracción. Entonces, eso es lo que les va a abrir esta semana. Se espera que la siguiente clase, o sea, lo que es el día viernes. Y esperaríamos que ustedes si hayan visto la simulación ya la semana pasada y que tengan preguntas. El reporte es mucho más sencillo. Lo que van a trabajar ahora son alrededor de unas 4 preguntas que se tienen que contestar, obviamente a conciencia. Yo les aconsejo que pregunten, se asesoren, pidan pues asesoría sobre si están resolviendo bien o no la cuestión de lo que están contestando. Una de las preguntas tiene que ver con qué relación tiene con tu carrera, con esa práctica. Entonces, se tiene que investigar, tienen que plantearse bien esa utilidad que tiene la práctica, el material, en este caso, creo que es el enrolado de un material. Bueno, y en eso consiste lo que vamos a ver hoy también, que lo que vamos a hacer es resolver unos problemitas, porque ustedes ya trabajaron o ya estudiaron, esperaría yo, ¿verdad? Que ya estudiaron la parte teórica y sí, a lo mejor copiaron un poquito los problemas, pero la idea de nosotros al día de hoy es que eh, veamos bien, al mismo tiempo resolvamos los problemas. Entonces sí se les pide que ustedes pongan pues de su parte, que participen, que tengan la calculadora ahí a un lado, que vamos a hacer cálculos. Entonces, otra de las situaciones que yo esperaría, si no lo tienen listo, entonces yo se los recomiendo ampliamente, que tomen, ya sé que igual hicieron sus notas, pero que tomen un pedacito de hoja o en el mismo cuaderno, pero un espacio especial, digamos, si lo pueden tener aparte, pues mucho mejor porque les facilita las cosas. El tener un formulario, ¿sí? Un formulario a la mano, porque te facilita las cosas porque no tienes que estarle dando vueltas al cuaderno. Ah, ¿dónde lo apunté? Si tienes un espacio aparte especial para el formulario de la clase, es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, muy recomendable.
Y vamos a aprender a ver cuál de las fórmulas utilizo si el problema viene de esta forma. Ahora, dentro de lo que tienen ustedes abierto en plataforma, hay algo más. Donde dice tareas y ejercicios o algo así, en la unidad 3 propiamente, hay un documento. El documento no tiene fecha de entrega, es un documento que se llama algo así como problemario de este parcial, del segundo parcial. Pero tiene que ver únicamente ese pequeño problemario con lo que está en esta unidad, en la 3. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que lo abran y que se pongan a resolverlo, ¿sí? Entonces, sí, por favor, Sote, ¿no? Digo, eso ya sería cuestión de cada quien. Ahora, yo noté, porque lo vi dentro del examen último, por cierto, les recuerdo que hoy es el examen de recuperación. Tengo a 2 de ustedes que me solicitaron y son a los que les voy a aplicar. Si hay alguien más, pues comuníquese conmigo, ¿no? Antes de las 3 para poderle programar que se le abra el examen. Bueno, pues regresando acá, yo vi que le practican muy poquito a los problemas. O lo dejan al último, entonces llega el examen, llega a resolverlo en el momento y no puede, pues falta práctica. Entonces, mínimo están ese problemario para que ustedes practiquen. Y digo como mínimo, no es suficiente. Ahí están los libros para que ustedes también le busquen y resuelvan más problemas aún. Yo voy a resolver dentro de ese problemario, voy a tomar unos cuantos, unos poquitos, y es lo que les voy a presentar ahorita. En eso va a consistir la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver. Sí, Susek, ya la tomé en cuenta, nada más para decirle, ¿no? Ese era un mensajito para Susek. Entonces, vamos avanzando. Y una de las situaciones, como les decía, que se vio era la laminación en frío o en caliente. Entonces, propiamente la laminación en caliente lleva 2 periodos, o sea, lleva un periodo donde a través de calentamiento se hace que, digamos, fluya o ceda un poquito los cristales y se pueda hacer la laminación. ¿En qué consiste la laminación? En que tienes una pieza de un grosor y la terminas haciendo, dejando delgada como una lámina, ¿no? Esto tiene que ver tanto para, y se le llama laminación, pues, pero tiene que ver tanto como para hacer láminas como para cableado también de un material, ¿sí? Entonces, siempre la pregunta es qué tanto se puede reducir, podemos calcular porcentaje de laminación en frío, por supuesto. Y una de las situaciones aquí es, a ver, ¿cómo se calcula esto? Entonces, como les decía yo, ¿no? Pues tenemos dentro de nuestras fórmulas, si yo escribo primero la fórmula o ecuación, para calcular el porcentaje de reducción en frío, voy a escribir completo. Este se calcula como con espesores, el espesor inicial, o sea, lo que medía inicialmente, pues el grosor, espesor, pero propiamente se llama espesor. Espesor inicial menos el espesor final, o sea, yo calculo cuánto se redujo al final, pero como es este porcentaje de reducción, entonces esto se hace dividido entre el espesor inicial, así se calcula, y se multiplica por 100, ¿sí? Ahora yo voy a hacer una abreviación ahí. Al espesor inicial le voy a poner E0, E de espesor, 0 del principio, y voy a usar una E con subíndice F para el espesor final. Sale. Entonces, ahorita que me vean repitiéndolo, pues para que no se confundan. Entonces, ¿cómo me enfrento a un problema de estos? Obviamente, si estoy usando esta fórmula es porque el problema me habló de algo de la reducción en frío o del porcentaje de reducción, ¿sí?
Observando esto, vemos, dice, calcula el porcentaje de reducción en frío después de la laminación de una chapa desde 0.40 pulgadas de espesor hasta 0.025 pulgadas. Entonces, yo tengo que observar qué datos me da el problema, qué me pide. Entonces, dentro de esto, se calcula el porcentaje de reducción en frío. Sé que eso es lo que me va a pedir. Y me da dos datos, me dice, es una chapa, no me dice el material, pero me está diciendo el grosor, 0.40 pulgadas de espesor, desde, o sea, me está diciendo que esto es mi espesor inicial, hasta, y ese me da mi espesor final. Entonces, voy a hacer aquí, por practicidad, voy a sacar los datos y los voy a reescribir. Esto no es obligatorio que lo hagan, pero miren, sí es un consejo cuando uno resuelve los problemas, que sí extraiga los datos para poder darte cuenta mejor de lo que te está proporcionando el problema y de lo que te falta, aquello que no tienes. Entonces, tengo de datos, insisto, me dan el espesor inicial, el problema me dice desde. Entonces, ya sé que ahí parto, de ahí empiezo. Entonces son 0.40 o 0.40 pulgadas. Voy a utilizar IN por practicidad, disculpen ustedes, ¿no? Hablando de pulgadas, para decir que son inches, ¿sí? Del idioma inglés. Yo por practicidad prefiero usar eso que escribir pulgadas como PLG, pero hay libros que utilizan y abrevian como PLG. No hay problema. Y si ustedes quieren escribirlo pulgadas completo, adelante, ¿sí? Pero hago la aclaración desde ahorita para que no se me vayan a confundir. Entonces, ¿qué otro dato me da el problema? Me da el espesor final porque el problema dice hasta. O sea, ahí termino con ese espesor. Y me da 0.025 pulgadas. Así es chiquitito. O sea, quiere decir que empiezo con algo más o menos así. Es como aproximadamente 1 centímetro y termino con algo ya muy pequeñito. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo? Pues no, tengo que calcular el porcentaje ese de reducción en frío. No lo sé, lo desconozco. Entonces la fórmula ya la tengo escrita. Entonces quiere decir que lo único que voy a hacer aquí es sustituir en la fórmula. Entonces, a ver, vamos a resolver sustituyendo. Dice, por ciento o porcentaje de reducción en frío, aquí estoy abreviando otra vez, ¿no? Es igual a el espesor inicial menos espesor final entre espesor inicial por 100. Quiere decir que si yo sustituyo eso es 0.40 pulgadas menos 0.025 pulgadas dividido entre 0.40 pulgadas por 100. Insisto que siempre es muy importante que nosotros tomemos en consideración las unidades, porque las unidades me llevarán a la resolución correcta del problema. O sea, ustedes observen aquí, me tiene que dar porcentaje, o sea, se me tienen que eliminar estas unidades. Y si ustedes ven pulgadas entre pulgadas, es igual a 1, o sea, se me van las unidades. Entonces ya nomás tomo mi calculadora ahora, abro paréntesis, 0.40 menos 0.025, cierro paréntesis, divido entre 0.40, igual a por 100, y me da, espero que lo estén rectificando conmigo. 93.7. Exacto, gracias, eso necesito, que lo rectifiquen al mismo tiempo conmigo. 93.75%, excelente. Y otra cosa que les aconsejo hacer es, utilicen también su lógica, ¿no? Para observar si el problema lo están resolviendo bien. O sea, tienen que observar y decir, a ver, si empieza de esto y termina así de pequeñito, sí, pues se redujo casi el 100%. No puede ser el 100% porque desapareceríamos. Y acuérdense, cosas tan simples como la ley de la conservación de la materia, no se destruye, ¿verdad? Se transforma. Y aquí no estamos transformando materia, realmente estamos adelgazando
una pieza, ¿sí? Partimos de una pieza grande y la hacemos más delgada. 93.75%, ¿sí? Tomen nota si ya lo apuntaron, qué bueno, excelente. Si no lo apuntaron, hay que ver el videito. Voy a borrarlo y me paso al siguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarnos al siguiente, que es algo similar. Noten ustedes que le cambié cualquier cosita al problema. Es una situación similar. Aquí me dice calcule el porcentaje también de reducción en frío después de la laminación de una chapa desde 0.38 pulgadas de espesor hasta 0.025. Es completamente similar, pero vamos a ver la diferencia nada más de 2 décimas, cuánto me cambia. Ahorita fue 93.75 con 0.40 pulgadas. Entonces ya nosotros conocemos la fórmula, vamos a ver los datos, me dan espesor inicial de 0.38 pulgadas, me dan el espesor final de 0.025 pulgadas. Tengo mi fórmula o ecuación para resolver, en este caso es solamente una, donde tengo el porciento de reducción o porcentaje de reducción en frío, es igual a espesor inicial menos espesor final entre el espesor inicial por 100. Entonces ya, ¿qué me queda hacer? Voy a sustituir. Entonces tengo porcentaje de reducción en frío es igual a 0.38 pulgadas menos 0.025 pulgadas. Eso lo voy a dividir entre 0.38 pulgadas porque la fórmula me dice que entre el espesor inicial multiplico por 100 y esto me da de resultado, voy a verificar aquí, 0.38 menos 0.025 entre 0.38 y eso lo multiplico por 100 y me da, ya tengo el resultado, no lo alcanzo. 92. Exacto, ya dirá 93.42%, ligeramente menor al anterior porque tengo una cantidad menor entre el 0.38 y el 0.025, pero es tan pequeña, ¿verdad?, que se acercan el número de uno y del otro, ¿sí? Ahí está. Súper sencillo. Ahora, el siguiente problema es cuando no nos da uno de los datos, como hago un reacomodo algebraico. Entonces, vamos a verlo. Voy a borrar no me detengo mucho porque es similar exactamente como el anterior, ¿sí? Entonces, observo, avanzo, limpio. Que tengo que cerrar el apoyo que me da para escribir, para poder darle clic al avanzar. Por eso es que tengo que cerrar todo eso. Bueno, fíjense, me dice, tienes una chapa de latón que tiene 70% de cobre, 30% de zinc, de un espesor de 0.995 centímetros de espesor, que se lamina en frío hasta reducir 25% del espesor. ¿Cuál será el espesor final de la chapa? Ah, ¿verdad? Aquí me cambiaron los datos, ¿se fijan? Entonces, voy a sacar los datos del problema. El problema me da un espesor inicial, porque me dice, tienes esa chapa de latón de 0.995 centímetros. Entonces tengo espesor inicial de 0.0995 centímetros de espesor. Y me dice, se lamina en frío hasta reducir 25% el espesor. Quiere decir que ya me dieron 1000% de reducción en frío, que fue 25%. Ajá. Lo que yo desconozco es lo que realmente me pregunta. ¿Cuál será el espesor final? No sé, pero lo puedo despejar de la fórmula. Obviamente que sí. La fórmula me la voy a traer otra vez, la fórmula, ecuación, como quieran llamarle, es porciento de reducción en frío es igual al espesor inicial menos el espesor final dividido entre el espesor inicial por 100, ¿verdad? Así es. Ahora,
voy a reacomodarla porque esto va a ser un reacomodo algebraico. Yo necesito este de aquí, el espesor final. Entonces ya saben que lo que multiplica pasa dividiendo al otro lado del igual, lo que divide pasa multiplicando, lo que sumas pasa restando, lo que restas pasa sumando y viceversa. Entonces, vamos a ver. Quiere decir que primero lo que le estorba a ese espesor final es la agrupación y lo que se está multiplicando por el 100S. Entonces, hay que quitar lo que está más al exterior, que es el por 100. Entonces, ese por 100 está multiplicando, pasa dividiendo. Quiere decir que es por ciento de reducción en frío, va a quedar dividiendo entre 100, ¿correcto? Quiere decir, esto es igual a espesor inicial menos espesor final entre espesor inicial. ¿Ya resolví? Pues no, porque no he dejado espesor final solito. Entonces, hay una agrupación. Está dividiendo este de aquí, pasa multiplicando. Entonces, por ciento de reducción en frío entre 100. Esto se va a multiplicar por el espesor inicial. Y pues nos queda igual a espesor inicial menos espesor final. Ya casi. Tengo una suma resta ahí. O sea, le tengo que quitar primero el espesor inicial y me va a quedar un menos, que todavía se lo voy a quitar, ¿no? A la ecuación. Entonces, voy a trabajar con esto. Este espesor inicial está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado del igual? Restando. Entonces, quiere decir que esto me queda por ciento de reducción en frío dividido entre 100 por el espesor inicial. Lo que me dé ahí le tengo que restar espesor inicial y me va a quedar igual a menos espesor final. ¿Ya me quedó despejado? No, porque me quedó el negativo. Si tengo algo multiplicando por un signo negativo, significa, está implícito ahí que esto es un menos 1 que multiplica al espesor final en este caso. Quiere decir que si esto está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar al final la ecuación? Me queda por ciento de reducción en frío dividido entre 100 por espesor inicial menos espesor inicial. Y todo eso, ya me va a dejar aquí que lo haga, que no me deja escribir más abajo, pero bueno, lo voy a encerrar para decir, todo eso lo voy a dividir entre menos 1, que es el signo negativo, es igual a espesor final. ¿Sale? Ok, entonces voy a resolver. Voy a pasar acá arriba a la derecha para resolver. Ya sé cómo sacar el espesor final, entonces ya nada más voy a sustituir. Entonces el espesor final me va a quedar igual a ¿qué? Por ciento de reducción en frío. Me lo dio el problema, me dijo 25%. Dividido entre 100. Es en 100%, ¿verdad? Ok. Y luego, lo que me dé ahí, dice la fórmula, lo tengo que multiplicar por el espesor inicial, que fueron 0.0995 centímetros. Eso que me dé ahí le voy a restar el espesor inicial, otra vez este número, 0.0995 centímetros. Y lo que me salga de ahí, todo esto, lo tengo que dividir entre menos 1. ¿Sí? Y ese va a ser mi espesor final. Entonces, ya solo me queda hacer el cálculo. Yo tomo la calculadora, uso los paréntesis, 25 entre 100 multiplicado por 0.0995 menos 0.0995. Me da un número negativo. Al dividirlo entre menos 1, esto me da 0.0746. Voy a conservar la cantidad de números significativos, de cifras significativas como tengo acá arriba, ¿no? Son 3. Acá le dejo 3 también. Centímetros. ¿Correcto? ¿Quién más está resolviendo? Lo pueden poner en el chat también, de que sí, sí me dio, no me dio. Pero por
aquí también Sí, alguien. profe. Ah, gracias. Sí. Excelente. Excelente. Ahí está. ¿Está complejo? ¿Está difícil? No. No. Está, nada más hay que tener cuidado con la lectura. ¿Qué me está dando de datos el problema? ¿Qué no me está dando? ¿O qué hay también ahí dentro del problema de datos que no estoy viendo? Ahorita van a ver, ahorita que resolvamos alguno de los problemas de presión, que también les tengo que explicar un poquito más de presión, de tensión, que está inmersa la presión propiamente, por eso me andaba equivocando en lo que estoy diciendo, pero no tanto equivocar. Ok, listo. Ahí está la resolución. Espero unos segunditos, nada más, y luego ya voy a borrar. Dudas, a ver cómo le hicimos para el intercambio aquí de las variables, cómo las pasamos, esa cuestión algebraica. Como les digo, trato de ponerles siempre, ¿no? Cómo hicimos el cambio. Por eso aquí les ponía, esto divide, pasa multiplicando. Esto resta, pasa sumando y viceversa. Lo que está multiplicado por -1, pues tiene que dividirse entre -1. Muy bien. Entonces ya voy a limpiar aquí y paso al siguiente. Voy con el siguiente. Aquí vamos a ver, ya me están hablando de algo más. Fíjense bien, una probeta de tracción de latón de cartuchería tiene una sección transversal de 0.320 pulgadas por 0.120 pulgadas y una longitud de calibración de 2.00 pulgadas. Calcule la deformación convencional ocurrida durante el ensayo si la distancia final ocurre entre marcas de 2.35 pulgadas. Pues me están hablando de otra cosa, ya no me están hablando de esa deformación que veíamos ahorita en frío, en realidad. Aquí me está hablando de deformación convencional, o sea, cualquier deformación. Me están dando datos de cómo es esta probeta, o sea, una pequeña muestra del material. Me dice que tiene una forma algo más o menos así, o sea, me dice, tiene 0.320 pulgadas, pongamos que por aquí es 0.320, me escribí el 3, y por acá es 0.120 pulgadas, y me dice que tiene una longitud de calibración, o sea, por algún lado ya no lo puedo dibujar hacia la derecha, sino lo tengo que dibujar hacia la izquierda, porque ya le puse las dimensiones por acá a la izquierda. Entonces, quiere decir que tengo algo más o menos así. Me habla de un espacio, longitud de calibración. La longitud de calibración se utiliza para eso. Quiere decir, yo no voy a utilizar toda la longitud ni todos los datos de esta barra, esta probeta que me dan, sino voy a utilizar eso. Haz de cuenta que se le dibujan aquí esto, dos marcas. Y esas marcas, cuando uno someta esto a algún esfuerzo, ya sea que lo jalemos hacia los lados, que hagamos torsión, que esas marcas son las que me van a indicar cuánto se movió, si se estiró, si se hiciera más pequeño, etcétera. Entonces, a esas marcas las voy a seguir. Y me dan aquí cuánto mide entre estas marcas. Me dice el problema. Aquí mide 2.00 pulgadas entre esa longitud de calibración. Entonces, si ponemos atención bien, con bastante cuidado, me dice que inicio con 2 pulgadas en esa longitud y termino con 2.35, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos viendo. Resulta que para la deformación, una deformación convencional general, tenemos lo siguiente. Deformación dentro de las fórmulas en nuestro formulario, que la deformación la ponemos con la letra
E de epsilon del alfabeto griego es igual a, y nos pone esto, longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial, o bien lo que le llaman el incremento de longitud entre la longitud inicial. No es porcentaje, porque para calcularlo con porcentaje es a lo que se le llama como porcentaje de elongación. Entonces aquí lo que me pregunta es por deformación, ¿sí? Entonces, con estos datos, con esa fórmula, veo qué datos me daba el problema. El problema me dijo que tenía esa longitud de calibración, o sea, una longitud inicial de 2.00 pulgadas. Y me dice, hasta o ocurre una distancia final, entonces aquí tengo mi longitud o distancia final de 2.35 pulgadas. Y ya, realmente ahorita no está sucediendo nada en la parte esta, en la sección transversal o algo de interés que yo quiera calcular sobre la sección transversal, sobre el área esta. Entonces, esos datos no los ocupo en este problema. Si quisiera calcular cosas como la tensión, sí los ocuparía, porque ahí sí ocupo el área. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Resolver. Tenemos acá, esta era la fórmula de la ecuación, entonces vamos a sustituir. Sustituimos. ¿Sí? Quiere decir que el porcentaje, no es porcentaje, disculpen ustedes, la deformación es igual a la longitud o distancia final, que fueron los 2.35 pulgadas, menos la inicial, que son 2.00 pulgadas, dividido entre la inicial, que es 2.00 pulgadas. Y esto me da como resultado 0.175 sin unidades, porque observen que yo tengo arriba pulgadas y se dividen entre pulgadas. Entonces pierdo unidades aquí. Esto es la deformación que sufre, 0.175. Si nos pidieran el porcentaje de elongación, es la misma fórmula multiplicada por 100. Nos hablaría entonces que el cambio que hay es de un 17.5%. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Le salió? Escríbanme o díganme. Sí. Díganme, ¿ok? Sí. ¿No salió? Perfecto, si no salió igualito. Ok. No hay dudas en el momento. No. No. Ok, muy bien. Entonces limpiamos y avanzamos. Nos vamos al siguiente. Ok, aquí vamos a hablar de algo más. Fíjense, este problema dice, calcule la tensión convencional en el Sistema Internacional de Unidades aplicado sobre una barra de 3 centímetros de diámetro que soporta una carga de 1.300 kilogramos. Voy a dar el repaso porque ahora aquí me está diciendo tensión. Entonces, dentro de lo que sucede con la tensión, vamos a tomar algo así como que un pedacito de un cable, digamos, lo vamos a extender, lo hago más ancho. Y lo que sucede es que si yo someto a una tensión, cuando digo un cable, por ejemplo, pues es que si tomo un pedacito de cable, imagínense que tomo aquí, ¿no? El de mis audífonos y le coloco un peso acá abajo al final, ¿sí? Hay una cantidad que puede resistir y puede estar tensado y está bien sin que le pase nada. Y luego nos vamos a otras propiedades, como es el límite elástico, donde hasta cierto punto puede estirarse sin que se rompa o se fracture el material. Entonces, vamos a ver el cálculo de tensión. Aquí nos dice si ejercemos una fuerza, puede ser por ambos lados o puede ser por uno de los dos lados. En este caso, el problema me está indicando realmente que estoy ejerciendo una fuerza nada más por uno de los lados.
Ahorita les explico por qué. También, datos de los que tenemos que tener cuidado aquí son el área inicial, digamos, con la que parto. En este caso es circunferencia. Entonces, si yo traslado eso, lo abro por aquí, es este espacio, ¿no? Todo eso que estaría afectado por algún esfuerzo, ¿sí? Entonces, se ve afectado a través de toda el área, ¿sí? A través de ese espacio. Y me dice las fórmulas que la tensión para empezar la vamos a ejemplificar con esta letra del alfabeto griego, con la sigma, y esto es igual a la fuerza aplicada o el esfuerzo aplicado dividido entre el área o área inicial. Y las unidades de tensión son pascales para el Sistema Internacional de Unidades, que los pascales son newtons por metro cuadrado. Los newtons a su vez, para nada más recordar esto, si no lo recuerdan de la prepa, no se preocupen, igual aquí lo recordamos, pero también en la clase de mecánica se van a estudiar las leyes de Newton. Ahorita aquí les voy a dar un repasito para la segunda ley, porque lo ocupamos en los cálculos de tensión. Los newtons provienen de kilogramos metros segundos al cuadrado, y esto termina dividido pues entre metros cuadrados porque estoy descifrando los pascales. Esto es para las unidades del sistema internacional. En el caso de las unidades del sistema inglés, tenemos libras fuerza dividido entre pulgadas cuadradas, o lo mismo que decir cis. Se calcula en cis y en el sistema internacional en pascales. ¿Qué significa cis? Pounds per square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Eso significa la P de pound, la S de square, de cuadrado. Pound es libra, square es cuadrado, inch de pulgada. Ok. Volviendo a esto, el problema además hay que saber lo siguiente. Resulta que esto, si está tensado, vamos a suponer que yo tengo, miren, les voy a poner lo siguiente. Pongamos que tengo algo, que esto es un poste. Estoy dibujando acá a la izquierda. Y por aquí voy a colgar algo, una linterna o lo que ustedes se les antoje. Entonces, eso tiene un peso, la linterna. Pero, pues yo necesito poner un cable que resista. Entonces, necesito saber cuál es la tensión que resiste ese cable. En este caso, ese sigma. Hay otro cálculo de tensión que es la tensión de cizalladura, que utilizamos esta otra letra, ¿sí? Entonces, por ahorita es sigma, que es para la tensión convencional. O bien, si calculáramos tensión real, que es otro tipo de fórmula, podemos usar la T mayúscula sin confundirnos con cosas como temperatura, porque las fórmulas pues son propiamente distintas. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso de que el material se va a estar tensando, pues también tengo que ver que hay algo que ejerce una fuerza, esto que les ponía aquí, que yo les sugiero que decimos, pues es que pongo algo así como que una linterna, un foco acá al fondo, pero eso tiene un peso que se descifra o se describe siempre con la W de weight del inglés también, el peso. Y el peso no es más que una fuerza. O sea, también es una fuerza. Ya estamos viendo que nos lleva a la F de fuerza. Esto, la fuerza debida al peso, se calcula con la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. La segunda ley de Newton, eso me dice. Propiamente habla de algo más, ¿no? Me dice la sumatoria de fuerzas, en este caso que es en Y,
en el plano, en el eje de las Y, es igual a la masa del objeto por la aceleración en ese sistema de coordenadas, en este caso en Y, que si lo traducimos esto, tengo los datos, aunque ustedes no se habían dado cuenta, pero los tengo en el problema, porque la fuerza se calcula con la masa del objeto por la aceleración en el eje de las Y. ¿Que ¿Cuál es esa aceleración? La famosa gravedad, que esa la debemos conocer, es un dato común para nosotros. La gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundos cuadrados, o bien 9.81, como ustedes gusten. Normalmente, pues así la vamos a manejar. Entonces, ¿para qué estamos descifrando todo esto? Porque si leemos el problema con cuidado, dice, sobre una barra de 3 centímetros de diámetro, soporta una carga de 1.300 kilogramos. Aquí me dijeron una carga, no me dijeron una fuerza, o sea, no me dieron en newtons, pues, me dijeron kilogramos. Si me dice kilogramos, debo de entender que es masa, ¿sí? Por eso estoy haciendo el desglose de unidades también para que se den cuenta que no son newtons, esos son kilogramos, eso es masa. Por lo tanto, quiere decir que aquí voy a tener dos fórmulas. Las fórmulas que voy a ocupar son tanto esta de la tensión que ya escribí aquí, más la segunda ley de Newton expresada en el eje de las Y, que es masa por gravedad. ¿Sí? Y si quieren, hay una tercera fórmula. ¿Y por qué una tercera? Bueno, porque el área, ¿cómo calculamos el área de una circunferencia? Ahí está su tercera fórmula. ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? ¿Quién dice yo? Ay, nadie. Es donde Largo aparece. por ancho. Sí, sí. No. Ok, sí. Yo. Ajá. ¿Sí? Pero no me acuerdo cómo va. Es que estamos dormidos todavía. Tipo radio cuadrado. ¡Ándale! ¿Quién fue ese? ¿Quién dijo vivo en radio al cuadrado? Usted Ok. nomás póngala, maestra. Ándale, se movió. Ok. Mire, ya entre todos ahí se hace. Fíjense qué padre cuando son varios. Por ahí alguien se confundió y dijo, lado por lado, espérate, esto es una circunferencia. Si fuera que el siguiente problema sí presenta eso, ¿eh? Si fuera una situación como esta, un rectángulo o un cuadrado, el área se calcula lado por lado, ¿sí? Si tuviéramos una forma triangular, el área se calcula base altura, entonces esto es base por altura sobre 2. Ya se están acordando, ¿verdad? En el caso de una circunferencia, si recordamos qué significa eso, ¿no? El pi y este radio. Resulta que pi es el número de veces que cabe el diámetro alrededor de dar vuelta, ¿no? De la cuerda, lo que forma la circunferencia alrededor. Por eso son ese 3.14, 1592, 6, etcétera. Que siempre lo reducimos a 3.14, 16, ¿no? O 3.14. Bueno, son las cantidades de veces que cabe el diámetro ahí. Entonces, para que nos dé esta cantidad al interior, por eso es que interviene en la fórmula del diámetro. O sea, la otra forma de calcularlo aquí es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Si ya hacemos la expresión del diámetro al cuadrado. Es normalmente pues, más cortito calcular con radio, pero es la misma cosa. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos esas fórmulas, las encerré porque como expliqué otra cosa más alrededor, entonces ya las encerré ahí, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver otra vez unidades, recuerden siempre eso. Pues voy a tomar los datos del problema, datos. El problema me dijo que tengo un diámetro de 3 centímetros. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que el radio vale 1.5 centímetros. Pero fíjense las unidades, me dicen en el sistema internacional que sí, los centímetros forman parte, pero
El sistema pascales es MKS, o sea, metros, kilogramos, segundos. Necesito esto en metros. Quiere decir que yo tengo que cambiar ese radio que está en 1.5 centímetros a metros, que esto es 0.015 metros. ¿Están de acuerdo? Ay, nadie habla. Bueno, supongo que sí estaban Sí, de acuerdo. profe. Ok, thank you. Y lo me dice que soporta una carga de 1.300 kilogramos. Ya quedamos de acuerdo que eso es la masa de la carga, 1.300 kilogramos. Son los datos que me daba el problema, pero acuérdense que también yo sé, ya tenía otro dato ahí inmerso, la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, quiere decir que voy a sustituyendo. Puedo poner todo en una sola fórmula, ¿eh? O sea, puedo hacer lo siguiente. Decir que la tensión es igual a masa por gravedad, o sea, en lugar de poner fuerza, dividido entre pi por radio al cuadrado, o sea, el área. ¿Sí lo logran ver? Espero que sí, que no se me confundan ahí. Entonces aquí voy a multiplicar. Masa, me lo dio el problema, los 1.300 kilogramos. Acuérdense de siempre poner las unidades, porque vamos a rectificar que sí sean lo de los pascales. Estoy calculando en pascales, se supone. Y multiplican a la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, dividiendo entre pi por radio, el radio es 0.015 metros al cuadrado. ¿Sí? Voy a checar las unidades. Se supone que me tiene que quedar metros cuadrados abajo y arriba kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿De dónde estoy sacando eso? De acá arriba. Acuérdense que acá puse las unidades. ¿Sí? Que estos son los pascales. O sea, son newton sobre metro cuadrado o bien pascal. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, ya nomás calculo, agarro mi calculadora, uso paréntesis para separar cuentas ahí. Abro un paréntesis 1.300 por 9.8, cierro ese paréntesis, le digo divide entre, abro otro paréntesis, le digo pi por el radio que es 0.015, utilizo la tecla de cuadrado, elevo, cierro el último paréntesis, le digo igual a, y me da el resultado, que son, es un numerote grandote, ¿eh? 1802341.3.11. Bueno, eso me dijo, ¿no? Mi calculadora. Pascales. ¿Cuántos números tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que yo puedo expresar esto también como 18 megapascales. Ah, ya me salí con los prefijos. ¿Y por qué no? O bien también puedo decir esto como 1.8 por 10 a la 7 pascales. Recuerden que esto es notación científica. Esto lo van a encontrar en tablas expresado así, pues, en notación científica o potencias de 10 o con los prefijos. Y pues eso significa, ¿no? Que ese número, ¿sí? Entonces todo esto es correcto. ¿Les dio ese número? Sí nos dio. Sí. Ana Jimena, muy bien. ¿Alguien se atoró? Recuerden que esto de aquí era fuerza entre área. Que la fuerza la sustituimos por masa por gravedad y luego el área lo sustituimos por pi por radio al cuadrado. Listo. Ok. En el caso de que nos dieran unidades inglesas, generalmente me hablan de una fuerza en libras, entonces ya me dicen de libras fuerza, ¿sí? Entonces ya nada más se divide entre el área en pulgadas. Ahora, si me dijeran en el caso, pudieras decirme que muy específico en el sistema inglés, sí me va a decir directo que es una masa. Si me dijera una masa, por ejemplo, de 500 libras, ahí sí tendría que calcular, utilizar la fórmula de masa por gravedad para encontrar la fuerza debida al peso, ¿sí? Pero si me dice
que es una fuerza de tantas libras, pudieran decirme una fuerza de 500 libras, entonces ya me está hablando de libras fuerza. O sea, esto ya está calculado por la gravedad. Hay un dato, la gravedad, si hacemos el cambio de unidades, en el sistema internacional es la que ya vienen manejando ustedes de la secundaria. Pero en el sistema inglés, si hacen el cambio, es 32.2 pies por segundo cuadrado. Esa es la gravedad. Cuando hacemos muchas cuentas, muchos problemas, terminamos aprendiéndonos los datos en varias unidades. Y así es esto, por la práctica. Entonces, muchachos, generalmente cuando nos hablan en el sistema inglés, nos dicen ya una fuerza de, entonces ya no hay que usar esta fórmula, no la ocupamos, sino nos vamos directo como libras fuerza. Por ahí van a encontrar algunos problemas que son así. A menos, insisto, que les diga que es de un peso que hace referencia a una masa, ¿sí? Si no, ya nos la da en libras fuerza. Bueno, entonces voy a limpiar aquí, me paso a otro problema. Me parece que ya ando terminando, creo. Entonces, tengo otro de estos de tensión. Vamos a ver. Miren, ustedes, el problema dice, calcule la tensión convencional. De nueva cuenta me está pidiendo tensión convencional, no tensión real. Nada más tienen ustedes que fijarse en sus fórmulas. En la tensión real se calcula similar, nada más que aparece un área con un subíndice I, que eso hace referencia a los cambios que hace a través de cada espacio, digamos. Porque aquí estamos hablando de tensión en general con una sola área, como que nada más, como si se conservara completamente. Por eso existe lo que le llaman tensión real. ¿Sabes qué? Va a sufrir ciertos cambios esa área. Considéralo, así te dice, ¿no? Y también existe la deformación real, donde pues se integran esos cambios. Es una integración, pero la fórmula ya está directa, ni siquiera tienes que hacer tú la integración al final. Te queda el cálculo con un logaritmo natural, nada más. Pero es la aplicación de las fórmulas directas. No vamos a complicar mucho las cosas aquí. Pero aquí me están pidiendo tensión convencional, o sea, voy a utilizar la misma fórmula. Me está diciendo, calcula la tensión convencional en el Sistema Internacional de Unidades, otra vez el Sistema Internacional, que actúa en un pasamanos de 15 centímetros de longitud y una sección transversal de 4.25 milímetros y 12 milímetros, que soporta una carga de 5,000 kilogramos. O sea, me está diciendo, resulta, dice, aquí hay un pasamanos que tiene esta forma. Voy a hacerlo así para poder dibujar el otro lado. Ok. Y dice que hay un soporte de una carga, le voy a exagerar acá, ¿no? Aquí al final tiene una carga, algo que tiene una masa de 5,000 kilogramos. Y pues esto tiene que estar suspendido, o sea, tiene que estar colgado de algún lado, ¿no? Entonces, supongamos que acá está esto. Pero se fijaron la forma que tenía para el área. Ahora sí, lo que querían hacer al principio en la otra. Aquí me da de 4.25 milímetros. Luego del otro lado me dice que son 12.00 milímetros. ¿Va? Entonces, esos datos me da el problema. Datos. Dice, tienes una longitud de 15 centímetros. Tienes un lado 1, 4.25 milímetros. Lado 2, 12 milímetros. Y tienes una masa de 5,000 kilogramos. Todo eso me lo dijo el problema. Además, yo sé que por ahí está la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado.
Si me dice en el Sistema Internacional de Unidades, yo ya sé que los lados estos me conviene cambiarlos, en lugar de tenerlos en milímetros, tenerlos en metros, ¿sí? Para mi cálculo, porque el área, ¿cómo se calcula? Ahora es un rectángulo, quiere decir que el área va a ser igual al lado 1 por lado 2. Ahora sí, es como lo querían calcular cuando tenía la circunferencia, que ahí no se podía, ¿verdad? Entonces, aquí tengo. Voy a, por practicidad, antes de hacer cálculo de área con los milímetros, mejor cambio antes de, ¿no? Entonces digo, 4.25, ¿cuántos metros son? Lo mismo que decir 4.25 por 10 a la menos 3, o decir 0.00425 metros, ¿sí? O 4.25 por 10 a la menos 3 metros. Es lo mismo. Y los 12 milímetros, ¿cuánto es en metros? Es algo similar. 0.012 metros, ¿sí? O 1.2 por 10 a la menos 2 metros. Es lo mismo. ¿Y qué fórmulas o ecuaciones tengo? Ahí está, la del área, que ya la pusimos de arriba, lado 1 por lado 2. Tengo la de la fuerza debido al peso, que es masa por gravedad, y por supuesto la de la tensión, que eso es lo que quiero encontrar, que es fuerza sobre área. Entonces, ya tengo todos los datos que ocupo para resolver este problema. Voy a poner aquí. Sustituimos o sustituyendo, como ustedes gusten poner. Quiere decir que la tensión es igual a la fuerza, que voy a calcular la masa por gravedad, o sea, 5.000 kilogramos, que van a multiplicar a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto estará dividido entre lado por lado, o sea, 0.00425 metros, que multiplican a 0.012 metros. Eso me va a dar metros cuadrados abajo, y arriba me quedan kilogramos metros segundos al cuadrado, o sea, newton sobre metro cuadrado. Estoy resolviendo bien si hago mi análisis de unidades, ¿verdad? Entonces, ya voy a hacer mis multiplicaciones y divisiones. Abro paréntesis, 5.000 por 9.8, cierro paréntesis, pongo divide entre, abro paréntesis, 0.00425 por 0.012, cierro paréntesis, le doy igual, y me dijo una grandiosa cantidad de 96084313.7 pascales. Voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que me da 960 megapascales, o bien 9.6 por 10 a la 2, 4, 6, 8 por 10 a la 8 pascales. Ahí está. ¿Nos dio? Si nos dio, ¿le entendimos? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Hablen ahora o callen para siempre. No para siempre. Quiero que mejor pidan asesorías, ¿no? Y pídanlas a tiempo. Por eso les estoy recomendando extremadamente que resuelvan el problemario. El que no hay que entregar, o sea, no tiene fecha, no dice que hay que entregarlo, pero ahí está. Y está para repasar. Y repito, tienen 3 problemitas de deformación en frío. Ya resolvimos uno. No se dieron cuenta, pero el primero que resolvimos era de ahí. Nomás es que resolver 2. Uy, qué tarea tan sencilla. Bueno, porque resulta que a la vez están resolviendo también ustedes unos reportes, y luego esta semana pues les vuelve a abrir otras prácticas. Ya les decía, les va a abrir la de tracción y tensión. No es la de tensión, es de, espera, es dureza y tracción. De eso les va a abrir. Entonces,
Ahí están los videos, de hecho, ya están los videos. Lo que no habemos abierto es el espacio para el reporte, pero ya lo pueden ir viendo. Ya están listos, disponibles. Ok. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces voy a limpiar. Creo, si no me equivoco, que esta era la última, el último ejercicio. Así es. Entonces, sí, ya se terminó los ejercicios, que ya yo, listo para cerrar la clase. Les recuerdo que tienen que estar trabajando en este momento, tanto en un reporte como en estar haciendo problemas, como en estar pues al pendiente, repasando, y nos queda pues desarrollar esa habilidad a través del repaso, a través de realizar una y otra y otra y otra más de los ejercicios. Y cualquier duda, por favor, no hay que esperarse a que nos llegue una evaluación, hay que preguntar antes, no durante, porque durante nos come tiempo, ¿sí? Insisto, cualquier duda, acérquense, pregunten, igual lo que están resolviendo en el reporte, pregunten, para que estén bien. Además, ahí les voy a acomodar, por ahí va a haber un espacio, algún foro donde les subamos los ejercicios estos. Ahí tomé screenshots fotografías. Le di bajar antes de ir borrando. Entonces, se los vamos a poner también, ¿no? De ejemplos, además de que tienen el video, que la ventaja de ver el video que lo pausas, lo vuelves a poner, es que esto lo resolvió así. A diferencia de cuando estamos en una clase presencial que pues, ya no hay repetición, no hay pausa, no hay avánzale, no hay detén. Muy bien. Entonces, me gustó verlos, sus participaciones, excelente. Qué bueno que hayan asistido, un poquito dormidos, se fueron despertando durante el proceso. Muy bien. Nos vemos Bye, igual en gracias. línea. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en línea, ahí me escriben y si gustan también videoconferencia para asesoría. Adiós. Bye bye. Adiós, bye, adiós, bye.